Entonces, si vamos a hacer ese análisis, pues lógico, tenemos que mirar qué hay en conjunto, qué hay desde el personaje que aparece allí, qué trasfondo psicológico tiene, en qué contexto se desarrollan los acontecimientos, qué papel está jugando cada uno de esos personajes, qué pasa con el significado, con el significante, con las teorías del discurso, con las teorías de la acción social, con el planteamiento de Jorgen Habermas acerca de la verdad, en fin, muchas cosas que para nosotros serían un análisis, digamos, semiótico. Entonces, hoy tengo otro documento por acá que de alguna forma les va a dar una luz en cuanto a análisis. Entonces, quisiera saber cómo van y cómo han ido adelantando en eso, pues para poderlos guiar. Lucho, ayer no ingresaste y no me contaste sobre qué ibas a hacer el análisis, o sea, sobre qué serie. Y lo mismo Dylan, que ya vi que estaba por ahí. Profe, iba a hacer una pregunta con respecto a eso. Ajá. ¿Tiene que ser una serie o puede ser una película? No puede ser una película, es más, lo que ustedes van a hacer de análisis es una situación, digamos, muy corta, muy pequeña, de unos pocos minutos, porque no podrían hacer un análisis sobre 35 minutos o sobre una hora o sobre, no sé, 2 horas o toda una temporada. Realmente no debería ser esta condición. Es simplemente un fragmento y en ese fragmento poder hacer el análisis semiótico del caso. Ah, y otra cosa sobre las redes sociales también. Me puse a analizar, a ver el video ayer de la clase. Sí. Era para ver si se podía agregar otra. ¿Cuál es? Tinder. Bueno, Tinder Y también. también Esa es la que hace, o sea, donde las las personas se citas. conocen y hay citas, correcto. Ajá. Sí, esa. Sí se puede. Sí, pues la verdad lo que tienen que hacer es con su querido monitor, es decir, con Angelo, Ah, listo. Entonces, deben organizar las listo. cosas de manera tal que cada uno asuma un tema. Y ya saben cuál es la dinámica del tema. La dinámica del tema es pues, buscar el origen del medio, bien sea masivo o alternativo. Los masivos son prensa, radio y televisión, y los alternativos todo lo que implica redes sociales y lo que está colgado en la nube, como YouTube, por ejemplo. Entonces, es Ah, interesante hacer un análisis desde el origen, cómo surge, quién lo crea, en qué tiempo, las fusiones que han tenido, por ejemplo, quién compra a quién, con qué objeto se crea, dónde ha sido vetado, dónde le han cerrado la puerta y no lo contemplan por situaciones de carácter político o lo que sea, y sobre todo, digamos, el tipo de aporte que ha hecho a la humanidad. Aquí en Introducción a la Comunicación, pues lo que tenemos que hacer es revisar esos medios, cómo están funcionando, desde cuándo salieron y la gente por qué los usa y qué herramientas tienen. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Instagram, en Instagram hay unas campañas específicas que han surgido para que el medio realmente tenga una función. Entonces les toca investigar qué es Instagram. Lo mismo en Twitter, porque, por ejemplo, hay una política de siguiendo y ser seguido. Y entonces ahí aparecen los numerales y entonces son tendencias de opinión y realmente pues es como un tipo de red que le permite a la gente empezar a identificar posiciones, sobre todo de carácter político, administrativo, y han hecho muchísimas denuncias en esta red. Facebook es netamente de amigos, ha perdido mucha vigencia con gente joven, los adultos son los que se siguen encontrando por ahí porque pues la finalidad era encontrar a la gente. Entonces cada quien se encargará de determinar cómo es el canal. Por ejemplo, YouTube tiene una parte que es premium, otra parte donde uno pues cuelga videos eh, sin la necesidad de hacer una comercialización acerca del video. En fin, hay que
identificar específicamente qué es lo que le pasa a cada uno de los medios, en el caso del origen de la prensa, cómo surge la prensa en el mundo, cuáles son los primeros diarios, en el tema de la radio, por ejemplo, la radio es una consecuencia de muchos inventos y ese cúmulo de inventos finalmente logra que una onda sea trasladada por el espectro para generar una emisión a partir de esa onda. Obviamente el crédito se lo dan a Marconi, pero realmente el crédito no es de Marconi. Si Marconi no hubiera tenido a todos los que estaban atrás, incluyendo a Tesla, sobre todo Tesla es realmente el que logra que muchas invenciones logren colaborar con el mecanismo después de la radio. Entonces, eso es lo que hay que explicar, lo mismo en la televisión, en Colombia, en el mundo. Ay, dice para que me quite este. No entiendo qué me están mandando. Profe, y con respecto a la película, tengo que decir el nombre acá, o no importa. Sí, claro, es que eso es lo que estoy pidiendo desde ayer, que me digan a qué se van a dedicar. Ah, está entre La Purga y 13 razones por qué. Ok, 13 razones. ¿Por qué? En el caso de este análisis, recuerden que igual le tienen que presentar el fragmento a cada sus compañeros para que sepamos de qué estamos hablando. Y hacer su presentación de exposición mediante PowerPoint, mediante esta herramienta que les va a permitir una presentación mucho más elegante. Y Lucho, su merced ya identificó sobre qué va a trabajar. Profe, la verdad que estoy un poco, bueno, esta tarde miro, es que tengo que revisar. Se me apagó el celular Ujú. y tuve que arreglar mejor dicho, me pasó con dos teléfonos y era que el cargador estaba quemado y me quemó estaba no sé, me quemó los celulares, entonces no pude asistir a la clase de ayer. Ah, Y, claro. bueno, me voy a desatrasar de todo, es una cantidad de cosas. Y tengo, bueno, yo le hablo, yo le hablo Bueno, por el interno. bueno, ok. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, voy a revisar que estén aquí todos, por favor. Entonces, Vero Aguilar, ¿estás presente? Ah, sí, Profe, si me dicen, perdón, señor. puede ser una serie, una película que haya sido aquí en Medellín, pues hecha aquí en Medellín, ¿cierto? Claro, claro, buenísimo el análisis, claro que sí, Bueno, claro que sí. Daniela, Presente, profe. ok, no había tomado lista, Chinita. Ángelo, Vale. Presente, profe. ok. Lau García, Presente, profe. gracias. Mari, ¿estás por ahí? Sí, ya te vi. Estefanía, Presente. Presente, profe. ok. Juliana, Pulido. Presente, profe. Ay, ok. Uy, ¿a quién tenemos por ahí con una cola? Hola, hermoso. Vale, Rubiano. ¿Está Vale Rubiano por ahí? Aquí estoy, profe. Sí, sí, ya te vi. Ángel, ya te vi. Vale, Vizcaya, ¿cómo se llama desayuno? Presente, profe. No, estoy desayunando. Bueno, desayune tranquila, desayune tranquila. Víctor, Presente. ya te vi. Dylan, ya te escuché. Y Lucho, ya te escuché. Bueno, muy bien. ¿Cómo se sintieron ayer con el repaso que hicimos? Y quisiera que Mari de pronto me contara, aunque su merced estaba saliendo de trabajar y de pronto pues era simplemente escuchar, pero vale la pena que vean pues la grabación de ayer porque esa es como un repaso de lo que hicimos en la primera parte. Lucho, te recomiendo ver la grabación de ayer para que tengas un repaso de lo que no alcanzaste a ver. Entonces, Mari, adelante.
Sí, profe, yo ayer estuve viendo la clase, no terminé, pero ahora más tardecito vuelvo a retomarla y pues para refrescar bueno, para refrescar, no, para acentuar toda la información que nos diste al inicio. Ok, y ya es un poco más tranquilo, o sea, ya tienes una mayor comprensión de los temas. Sí, sí, más o menos, sí, señora. Sigues teniendo duda, por lo que veo. Un Sí. poquito, pero yo escucho la clase y ahí me ayudo. Tranquilo. Bueno, listo. Ok, bueno, perfecto. Vale. Bueno, muy bien. Muy bien, voy a buscar entonces. ¿Tiene algún comentario acerca de lo que pasó ayer, de lo que vimos? Profe, De una pro- pregunta, ¿cómo va a ser el orden de exposición de lo de la serie? ¿Vas a hacer un tipo de sorteo o cómo va a ser? Eso lo organizan con Ángelo. ¿Cómo se van a organizar? Lo que sé es que más o menos deben tener un promedio como de 10 minutos de exposición. No se pueden tomar 30 ni 20 porque si no, entonces desplazarían el curso entero. Deben ajustar esto y Ángelo como representante de curso y como coordinador de todas las actividades, monitoreando todas las actividades que hay dentro de la clase, pues ayudará a que ustedes tengan un orden específico en la presentación. Bueno, Ah, bueno, profe. Entonces, desde mañana sería lo de la serie, la otra semana serían lo de las redes sociales y el viernes se entregaría pues el pequeño escrito o pues el análisis de pues nuestro tema. sí, que es la planificación. No tienen que escribir el tema, es apenas la Es, planificación. profe, la planificación. Ajá, sí, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Profe, yo tenía entendido que era un borrador de la planificación, pero Sí, textual. no, es decir, no, es la planificación, son las hojas, lo que escribieron, digamos como, ¿cómo se dice? Específicamente como una especie de mapa mental que es la planificación de su trabajo a nivel de redacción. Entonces ahí Sí. tendrán que identificar cada uno de los elementos que vimos específicamente en el tema, ¿verdad? Claro, porque lo que yo había entendido era que era borrador de la textualización, pero textualización no es necesario, solamente planificación. Sí, Entonces, generar ok, un texto no, pero digamos que se identifica cómo va a ser lo de la textualización, sí, porque obviamente yo ahí tengo que decir, voy a hablar de esto, de esto, de esto, de esto y en tal orden. Entonces ahí sí, básicamente, pues podemos tener como una condición chévere. Quería preguntarte, Ángelo, de casualidad, ¿tú puedes desde tu casa o alguien que tenga el internet firme compartir la grabación, o el video de YouTube? Hola, ¿alguien lo puede hacer? ¿me escucha? Sí, ya te escuchamos. Sí, ¿qué video, profe? Espérame un segundito, ahora te lo comparto por WhatsApp a ver si lo puedes. Bien. A mí me toca buscar, es que no sé si existe. No, 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 dame un segundo. Dice que solamente el host puede compartir pantalla, Ya, la cosa es entonces mandarte qué video es. Dame los dos puedes habilitar. segundos. No, ya te habilito, pero necesito revisar cuál es Vale. ay, Dios mío, a ver, que es más fácil buscarlo acá por el celular. No sé por qué el internet está tan lento.
cómo nosotros los utilizamos diariamente. En un primer Ya, lo acabo de enviar por WhatsApp, ya puedo compartir pantalla un segundo. Listo, ya tienes la condición. Igual les dejé ahí entonces el contenido para que todos lo vean. Y Dame un segundo. este joven de este video es un joven mexicano que hace un análisis semiótico de un comercial y hace una introducción muy pertinente para lo que es el análisis semiótico o semiológico. Entonces va a ser de gran utilidad para ustedes. Si no han hecho nada, pues están ya colgados en un tiempo importante porque no hay mucha opción. ¿Quién ha adelantado ya en ese análisis semiológico para que por favor me cuente? Bueno, profe, yo quisiera contarle qué estaba haciendo. Con respecto a la pregunta de anoche, te estaba preguntando, pues porque yo vi la clase y vi el video de la compañera ¿Sí? en la presentación y pensé que era todo de la sintaxis de nuestra serie, película, lo que sea. Yo hice pues una especie de sintaxis de esa serie, pero pues ya me dijiste que no. Y apenas Pero estaba como... espérame un segundito. Para ti, ¿qué es hacer una sintaxis? Porque es que el tema es muy técnico y quisiera saber desde qué punto de vista tú planteas un análisis sintáctico para poder alinearnos y estar hablando dentro del mismo canal. Bueno, profe, lo que pasa es que yo cuando vi el video de la compañera, ahí decía sintaxis y yo leí pues lo que ella había escrito sobre su serie, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue coger la serie mía y también hacer ¿cómo se dice? Como un resumen generalizado de lo que se va a ver en la serie, o sea, de lo que se trata, el papel que juegan los personajes, dónde se realiza, bueno, todo como un resumen de Sé lo un que se iba a poco, ver en la serie. no, General. sé un poco más precisa sin retractarte de lo que hiciste, para ver, porque es que a veces la gente le pone nombres a las cosas o cree que lo que uno plantea está en la vía opuesta a lo que están desarrollando y no quiero eso. Por eso es que quiero precisar para ti qué es análisis sintáctico y hasta la fecha qué habías hecho. Entonces, empecemos por lo primero. Entonces, Mari, tú habías dicho que tu serie era ¿cuál? Era Enfermeras, ¿cierto? Muy Señora. bien. Entonces, hasta el momento, ¿qué has elaborado? Bueno, yo hice como un recuento de lo que se iba a ver, ¿sí? Como generalidad, como cuando uno despliega una pestaña en Netflix para ver de qué se trata la película, como en general, ¿sí? Ok, como Eso fue una definición de lo que es la serie. eso, como una introducción, más bien, para saber lo que va a pasar. Ok, Después, pues saqué todo el elenco de los personajes principales y busqué el contexto físico de donde se desarrolla la serie, el contexto cronológico, eh, y empecé a hacer como un análisis de cada personaje, el papel que juega en cada, el papel de cada personaje dentro de la serie, pero ahora me di cuenta que pues no hubo necesidad de oh, hacer todo eso porque eso está solamente... bien, no, eso está bien, porque realmente a todo el mundo lo tienes que contextualizar y es parte de las indicaciones, o sea, hacer un recuento de lo que es la serie, quién la produce, hacer en esa introducción, digamos, como una presentación del horario, de la frecuencia, de todas esas cosas, está muy bien.
Identificar quiénes son los personajes me parece perfecto. Identificar cuáles son los contextos, tanto el físico, el cronológico, me parece perfecto. Entonces, hasta ahora lo que has planteado está bien. Continúa para poder conocer el resto de tu trabajo. Todo Bueno, eso lo debes hacer. Está muy bien que lo hayas hecho. sí, yo por eso te preguntaba, pues que si lo que había hecho estaba bien, porque lo que veo es que el trabajo se centra en aplicar todo este tema de la introducción a la comunicación y todas esas definiciones que tú nos diste al principio, y entonces ya me di cuenta que eso es lo que tú quieres que te presentemos en el trabajo, más no como mucho lo que yo ya hice. No, Pienso eso. eso, a ver, te aclaro, Mari. Esto que acabas de hacer es fundamental, porque yo no puedo empezar a hablar de algo a lo que no le hago una presentación. ¿Sí me entiendes? En el trabajo que les mostré que hace una compañera de ustedes está claro y está establecido, porque es que por ahí Batsavic dice que es muy importante la puntuación o la secuencia del proceso de la comunicación. Y si yo no contextualizo al auditorio, es decir, a tus compañeros acerca de lo de la serie y de una empiezo a hacer un análisis, pues voy a quedar loca. O sea, todo el mundo va a tener que hacer una introducción, todo el mundo va a tener que decir cuáles son los personajes, en qué tiempo se desarrolla, cuáles son los contextos, o sea que hasta ahora está bien. Y de ahí en adelante debes continuar con el resto. ¿Qué fragmento de enfermeras vas a tocar? ¿Y cuál es la visión de tu trabajo? Es decir, desde el punto de vista de una enfermera, la serie enfermera se ve así, y entonces, pero no sé específicamente cuál es ese foco de análisis que tú vas a tener. Porque no es solamente venir y contar que la serie existe y que estos son los personajes y ya. No, tienes que tener una motivación para hacerle un análisis al contenido. Entonces, en ese caso, me imagino que ya tienes el foco, que es lo que quieres ver. Yo me imagino que cuando una enfermera ve enfermeras, por ahí yo le oía a la actriz principal decir que en algún momento en que había viajado a otra ciudad, se había encontrado justamente con enfermeras de un hospital o de una clínica y estaban muy agradecidos con ella o muy agradecidas con ella porque era como la posibilidad de que este tipo de profesional tuviese una visualización frente a la sociedad. Y es que ser enfermero no es cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, ahorita los rigores de la enfermería son todos, porque es un trabajo que es absolutamente pesado, porque hay demasiado contagio desde el punto de vista del COVID, porque tuvieron que enfrentar una pandemia. No sé si se les están exigiendo, por ejemplo, desde la actuación, no de la actuación de actuar histriónicamente, sino desde la gestión de una enfermera. Obviamente tienen que ser la mano de un intensivista y el intensivista es el que sabe más o menos qué manejo darle a una persona que tiene que tener un manejo clínico y en ese manejo clínico de pronto hasta uno se ve sobreexigido de lo que conoce, de lo que sabe y hasta de su capacidad física. Me imagino, pero entonces no sé cuál es la focalización del tema tuyo para mostrar enfermeras desde un ángulo o puede ser todo lo contrario. ¿Te parece que así tal cual como se presentan eso y el mundo de la enfermería a nivel real no tienen nada que ver? Pero sí quisiera conocer cuál es el foco tuyo, o sea, qué es lo que podrías demostrar en ese caso. Pues sí, profe, pues el tema, el foco no lo tengo claro en este momento todavía. Estoy Ok, todavía trabajando como, es que lo que pasa es que todavía los conceptos anteriores no los tengo ok. muy claros. Entonces, por eso no sé cómo proyectar el punto de vista de la enfermería real con respecto a lo que se muestra en la serie. Ok, entonces sí te recomiendo ver la clase de ayer para que hagas ese resumen y para que veas punto por punto tranquilamente cuál es la lógica. Realmente lo que hay ahí es muy sencillo, solo que está visto desde un ángulo de presentación, desde lo que es la comunicación y la rigurosidad, por ejemplo, de un autor o cosas así por el estilo. Entonces sí te recomiendo que puntualices mucho en ese foco para que con el repaso de lo que viste ayer puedas identificar cuál es tu análisis.
pero lo Sí. que has hecho hasta el momento es completamente válido y necesario. Entonces, ok. Bueno, muy bien, Mara. Perfecto. ¿Quién más ha avanzado en el ejercicio? Estefanía. Profe, ¿ahí me escuchas bien? Sí, mi amor, te escucho perfecto. Desde el computador. Bueno, pues yo había escogido series, ¿no? Pero Sí. escogí You. eh, Entonces, hasta el momento, lo que hice al principio fue contextualizar la serie. ajá. El foco principal es el personaje que es un psicópata. Entonces, de ahí puedo sacar lo que es los indicios, los contextos cronológicos, sociales. Entonces, pues eso es lo que he hecho hasta el momento. Ok, ¿tú crees que para esa serie en particular, ¿es una serie? Sí, señora. Ok. ¿Tú crees que para esa serie en particular, esa condición psicológica del personaje principal es la que marca demasiado el desarrollo de la serie? Sí, señora. Ok, Porque ahí desenlazan muchas cosas. ok, entonces tienes que ser muy precisa en eso, porque si él es el que le va a dar contexto a la serie, muchas veces hay un personaje principal y sí, es el principal porque hay que tener un principal, pero a veces las actuaciones del principal son los que, o el papel que juega el principal dentro de la serie, determina muchas situaciones. Por ejemplo, en lo que les pasé para ver, que está en el canal de YouTube, que es el análisis que hace el chico mexicano, es un comercial que tiene que ver específicamente con el alcoholismo en los adultos, de la forma en cómo marca a los niños generando miedo, generando distanciamiento, generando una cantidad de situaciones y exactamente no es un personaje, el personaje es la botella de alcohol que está presente en esas relaciones con los niños y de ahí se desencadenan dentro del comercial una serie de situaciones que obviamente van a cuestionar muchísimo como mensaje a la persona que recibe la información. Entonces vale la pena identificar quién es ese personaje y se marca mucho la serie. Vale, Rubiano, gracias. Profe, pues primero te voy a hacer una pregunta. Digamos, como la idea central del tema que usted va a hablar sobre la serie tiene que ser necesariamente psicológico, No, ¿no? no es psicológico. No, No tiene que... es el que como con, en el ejemplo que pusiste era como de la autoestima y todo eso, pensé que tenía que ser como enfoque psicológico, ¿no? no. Ah, listo. Entonces te voy a decir lo que yo decía. Para un momentico. Bueno, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un análisis psicológico o un análisis semiológico? semiológico. Correcto. Entonces, ¿la psicología o el trasfondo psicológico está formando parte de la semiología? Yo creo que sí. Sí, ¿Qué es la sí, obvio. semiología? Dime qué es la semiología. Mm, como un análisis en general. Es la presencia del signo en la sociedad, Ok, ¿sí? ok. Y lo Ujú. hemos visto desde distintos autores, ¿cierto? Entonces no te voy a confundir con eso. Por lo tanto, el signo es cualquier cosa. El signo es una situación, el signo es una realidad, el signo está siempre en representación de la cosa o del objeto de estudio. Por lo tanto, en este caso, el comercial que yo les acabo de decir, ¿dónde está el signo? En el alcoholismo y la botella. Por eso era necesario que lo viéramos todos al mismo tiempo para poder entender de qué se trataba, pero aquí la tecnología no ayudó como diga mucho. Entonces, ahora sí, ya teniendo claro que es un análisis semiológico y que la parte psicológica es un trasfondo porque forma parte de las posibles reacciones de las personas frente a la situación, entonces, ahora sí, dime cómo vamos y qué has elaborado hasta el momento.
Lo primero que hice fue una hipnosis de la serie, o sea, explicar más o menos de qué trata, bueno, el capítulo y la temporada que elegí más o menos de qué, bueno, primero fue hipnosis de serie en general, el segundo fue hipnosis de capítulo de la serie. Lo tercero que hice fue explicar los contextos del tiempo, bueno, los minutos que elegí de ese capítulo de la serie, Perfecto. el contexto físico, el contexto psicológico, social, cronológico y cultural. Lo tercero que hice fue escribir a los personajes de ese momento que elegí y ya después estoy en los indicios del tiempo que elegí. Eso voy. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Ok, bueno. ¿Quién más ha adelantado su trabajo para revisar que esté orientada bien? A ver, vale, Vizcaya. Tú que estás jugando con todos los trucos que tiene esto, más bien cuéntame a ver qué ha pasado. Ayer estaba escogiendo el capítulo, ya lo escogí, estoy haciendo como, estoy describiendo los personajes, voy en eso, apenas. Estás definiendo Los personajes. personajes. Ok, bueno, Sí, bien. señora. Víctor, ¿en qué andas? Profe, pues yo ya elegí como tal la película que voy a escoger y estoy buscando, tengo como dos escenas de alto impacto y entonces estoy mirando cuál sea como mejor a un contexto actual que toque pues más temáticas actuales con respecto a la sociedad y demás. Y ya, pero de resto los personajes son los mismos y todo eso. Ok. ¿Alguien está, digamos, como aún sin saber en qué consiste el trabajo? ¿Está perdido en las estrellas o todos están aterrizados? Profe, yo tengo una pregunta. Señora, adelante. Es que en la presentación de la compañera, la que mostraste ayer, ella en los tipos de comunicación pone comunicación simbólica y pone una imagen donde está como los personajes como haciendo unas caras raras, pero no sé cómo es o sea, qué significa comunicación simbólica y cómo puedo hacer como prácticamente algo parecido, porque es que me perdí en comunicación simbólica, porque también está la gestual, entonces me confundí en eso. Ok. ¿Qué es el símbolo? Símbolo es algo que expresa como lo que uno siente. Es una realidad casi de carácter subjetivo, con un condicionamiento, digamos, más espiritual que cualquier otra cosa, que es arbitrario con la realidad, que efectivamente, como la paloma de la paz. Siempre que piensen en el símbolo, piensen en la paloma. ¿Qué realidad está expresando? Pues una realidad que por convención nosotros le hemos dado a ese símbolo, pero específicamente que físicamente la paloma represente lo que es la paz, no. Se ha llegado allí porque se le ha atribuido o se le ha dado esa fuerza interpretativa de la paz a la paloma. Y universalmente hay un acuerdo frente a la paloma como podría existir desde el punto de vista religioso, otorgándole a la paloma el tema del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu es el que viene para inspirar a las personas, de la misma manera, esa paloma inspira unos procesos que son más bien como de carácter espiritual y que de alguna forma, por convención, hemos adoptado todos en la misma condición. Habíamos podido elegir un conejo, pero no, se eligió una paloma. ¿Y por qué se elige la paloma? Porque la paloma vuela y la paloma está en libertad. Una paloma es muy difícil meterla dentro de una jaula y dejarla allí. Esto que se hace con los pajaritos es una crueldad absoluta. ¿Por qué tener a un pajarito metido dentro de una jaula donde su condición natural y donde él es feliz es buscando saltar de rama en rama y de árbol en árbol y no deberíamos tener a ningún pájaro metido dentro de una jaula? El hecho de no tener libertad se expresa por el quebrantamiento de las alas. Entonces, todo ese análisis que te estoy diciendo es un análisis de carácter simbólico. Entonces, cuando allí yo empiezo a ver que el contenido de mi serie o de la producción audiovisual, del pedacito de película que yo tomé,
representa esa cantidad de análisis que más que todo son como una especie de filosofía de vida que inspiran, que tiene que ver como con principios, con valores, con todas esas cosas. Ahí se hace un análisis simbólico. Es el análisis del símbolo que está representado en esa serie. Obviamente es que ustedes tienen solamente el PowerPoint de la niña, pero no tienen la presentación que ella hizo. Entonces, por eso les decía que es muy importante que el PowerPoint sea una ayuda para poder explicar a las personas lo que yo estoy viendo, pero que todo eso que realmente tiene gran valor está en la palabra que ustedes pongan en su exposición. Entonces, de acuerdo a tu serie, ese análisis simbólico, por ejemplo, veamos una serie donde yo sé que hay unas de Netflix así, sino que es que como yo no tengo casi tiempo de ver televisión ni de entretenerme ni nada de eso, sé que hay una serie que se llama Lucifer, ¿sí? Y en esa serie Lucifer, el personaje, creo que el personaje como tal no es tan malo, no es tan diablo, ¿sí? Parece que ahí hay como una presentación de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es el bien y de lo que es el mal. El papel que juega el protagonista con el antagonista. Como a una persona que se supone que, pues digamos que Lucifer es un ángel caído dentro de una definición específica, pues digamos qué relación tiene desde el concepto general que nosotros conocemos de ser Lucifer. Entonces, empecemos por ahí, por ejemplo, hagamos un análisis. ¿Cómo se imagina uno a nivel de demonio o de diablo a una, pues a un ser? Porque no lo voy a poner ni en la tierra ni, ni en el plano espiritual. Yo me lo imagino con un tenedor y adicionalmente, o sea, un tridente, y me lo imagino específicamente con dos colores, entre el rojo y el negro, ¿sí? Yo a Lucifer, pues, si acaso el morado, pero no lo voy a poner de rosado, no lo voy a poner de amarillo. ¿Por qué? Porque en la simbología universal nosotros no tenemos conceptualizado ese tipo de color para expresar estas situaciones. Entonces, por ejemplo, identifiquemos acá por San Google, que es la definición de quién es Lucifer. Claro que mal hago porque yo no, como no he visto la serie, pero ustedes sí. Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, la diferenciación radica en que Lucifer es el nombre del príncipe de los demonios como ángel antes de su caída, o sea que es un ángel caído. Y el nombre de Satán o Satanás, el que adopta después. Por lo tanto, Lucifer y Satanás son exactamente los mismos, ya que Lucifer significa en latín portador de la luz, mientras que Satán es el adversario en hebreo. Entonces, por ejemplo, miremos acá cuál es la verdadera historia de Lucifer. Dice, según la historia se dice que seducido por su propio orgullo, arrastró a una gran parte de los ángeles que adoraban a Dios, provocando una rebelión cuyas consecuencias últimas son la existencia del dolor, la maldad y la muerte en el mundo. Es por ello que Lucifer es considerado desde entonces como el ideólogo del mal. No voy a leer más, pero entonces cuando uno está haciendo un análisis, fíjense que Saussure le dice a uno que hay una estructura lingüística, ¿cierto? O sea, hay unas palabras que organizadas dentro de un código, pues obviamente hacen una organización de carácter de lengua y es la que yo utilizo cuando me voy a comunicar. Entonces empecemos por el nombre de la serie. La serie se llama Lucifer. Ya ustedes dirán si el personaje realmente refleja lo que acabamos de ver. Entonces, desde ese momento empezamos a saber si es el nombre correcto
o un nombre que nos hace pensar en una cosa, por ejemplo, para generar expectativa y ver la serie, y a la hora de la verdad, lo que manifiesta la serie es una cosa completamente contraria a la lucha por hacer el mal y contrario a la lucha por hacer el bien. Ese es el análisis semiológico. Por eso es que es importante pasar por los personajes, identificar qué papel juega cada uno de ellos, qué características tiene. Por ejemplo, en la Costa esta de papel, ¿cómo es que se llama la serie esta de Netflix? La Casa de Papel, ¿cierto? La Casa de Papel. En la Casa de Papel hay algo así como 15 personajes claves, ¿cierto? Y cada uno tiene un nombre de ciudad, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿O estoy equivocada de serie? Juli, ¿me dices que sí? Sí, así es. ¿Por qué cada uno lleva un nombre de ciudad? ¿Qué tiene que ver ese nombre con el personaje? ¿Por qué desde un comienzo todos tienen que ver en eso? ¿Por qué, por ejemplo, se organizan desde el punto de vista del crimen? Y siempre hay un personaje principal que obviamente creo que hay un invencible que nunca lo matan y que nunca lo alcanzan, o yo no sé si ya lo mataron o no lo mataron. Pues claro, obviamente uno tiene que ver específicamente la serie para poder encontrarle una razón de ser. ¿Quedó ya con una respuesta clara tu pregunta, querida Lau? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? A esto que estamos desarrollando ahorita, porque es que sin eso no podemos avanzar en el análisis semiológico. Entonces es importantísimo identificar que vamos bien. ¿Dudas algunas? ¿No? Bueno, bien. Entonces, querido Ángelo, tú te encargarás de las presentaciones, es decir, a mañana tenemos que, mañana es jueves, ¿verdad? Mañana tenemos que empezar a exponer. Entonces, ya deben tener listas sus participaciones con la colaboración de Ángelo, que va a decir quiénes van a exponer mañana. Ustedes se pondrán de acuerdo y quiénes van a exponer el día viernes. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, para seguir en este repaso de lo que es nuestra... A ver, nos quedamos en Václavic, creo. ¿Sí? En el repaso nos quedamos en Václavic antes de los axiomas, ¿verdad? Pero denme un feedback, por favor, que ustedes se quedan allá calladitos y no me dicen nada. Ah, ok, entonces vamos a empezar por acá porque creo que quedamos en Václavic. Entonces, Paul Václavic tiene una teoría que se llama la teoría de la comunicación humana y lo presenta por axiomas. Entonces, en el primer axioma, ¿qué se dice? Que es imposible no comunicarse, que la comunicación es una propiedad de la conducta, es una situación de carácter obvio para nosotros porque pues eso lo tenemos sumamente claro y no necesitábamos entrar a estudiar comunicación social para saberlo, pero por eso, porque se nos pasa por alto, no podemos identificar en qué contexto se da esa comunicación. Y dice él dentro de su estudio que toda conducta de acción tiene valor como mensaje. O sea que toda conducta es una forma de comunicación. De la manera como yo interactúo desde mi gestualidad, desde mi palabra, desde todo eso que es tan coherente para enviar un mensaje al interlocutor, toda acción que yo tenga tiene valor como mensaje. Adicionalmente, él dice que uno tiene 4 posibilidades de identificar la comunicación como algo que yo quiero rechazar, entonces tengo la posibilidad de rechazar la comunicación.
tengo la posibilidad de aceptarla, es decir, de sí quererme comunicar, tengo la posibilidad de descalificar esa comunicación, de no darle valor o de no darle credibilidad, o de identificar el síntoma como comunicación. Entonces, ¿qué es el síntoma? Es una condición que me dice que ahí hay como algo que se me quiere mostrar, que la reunión de todas esas características que tiene esa situación que se me está presentando está manifestándose como un síntoma, como cuando es la caída del cabello o como cuando es el dolor de cabeza. En la sintomatología, por ejemplo, de las enfermedades, son múltiples cosas que se van presentando para que la persona determine, digamos en ese caso el médico, que muy probablemente uno está padeciendo de algún tipo de afección. Entonces, aparecen distintas cosas. En el caso del COVID, por ejemplo, es que tiene fiebre, que perdió el gusto, que se siente decaído, que tiene dolor en las articulaciones, o sea, 1000 síntomas, porque a todo el mundo se le está presentando esto de manera diferente. Si, por ejemplo, tuviera como principios como gripales y como cosas de esas, también lo incluyen como síntoma. Entonces, cuando uno va a llegar a una situación de hospital o de urgencia médica, pues las personas le hacen a uno las preguntas, ¿ha tenido esto, aquello, aquello? Lo mismo pasa con la sociedad, lo mismo pasa con fenómenos que se van dando dentro de la sociedad, que van manifestándose a nivel de síntomas para luego identificar que hay una problemática que nos afecta. De manera que esto es algo que tenemos por ver, por analizar, por comprobar. Es una de las opciones que nos presenta Václavic en esta primera acción. Dice que todo comportamiento es comunicación, por lo tanto, también se concluye que todas las personas tenemos la posibilidad de influir sobre las otras. A veces hay personas muy influyentes, eso es lo que se dice normalmente del político, que se dice de las personas que trabajan con comunidades. Terminan echándole a uno el cuento y uno definitivamente les da toda la credibilidad del siglo, porque desde el análisis crítico uno identifica que esas personas tienen la posibilidad de influir sobre la toma de decisión que yo tengo. ¿Qué es lo que hace la publicidad sobre nosotros? Pues influir sobre la decisión. ¿Por qué elijo entre Colgate o entre Fluocarden o entre lo que sea? Pues por la publicidad. Y si no, nosotros no estaríamos específicamente con unos determinados estereotipos. Todo el mundo quiere ser delgado, todo el mundo quiere ser musculoso, todo el mundo quiere tener una chocolatina en su barriga, todo el mundo. En este momento, por ejemplo, hay una campaña, a mí me parece muy chistosa esa situación, por una razón sencilla, que en este momento se está diciendo que las canas, fíjense que eso me interesa a mí porque yo estoy en la edad de la cana. A ustedes de pronto se les pasa por alto, pero están diciendo que el tema es que las canas son muy atractivas. Y ayer sacaron una nota en el noticiero, en RCN, planteándolo como parte de la parrilla informativa. Y entonces en Estados Unidos, en Europa, en no sé quién, entonces que actrices como fulana de tal ahora se estaban dejando las canas. ¿Todo por qué? Porque tienen un anunciante que dice que es mejor no tener ningún tipo de pintura sobre el cabello y que es mejor dejarse las canas porque ellos tienen otro producto que realza las canas. Entonces, ¿cómo es posible que en un espacio de noticiero yo tenga eso como en una franja de identificar? Porque más bien no hablamos de la pobreza en el país o hablamos del hambre o hablamos de la falta de oportunidad de empleo y le dedicamos un espacio de una nota al tema de las canas, porque tengo un anunciante que habla de un producto para las canas? Entonces, no es lógico, no es chévere que esas cosas pasen en la comunicación. ¿Ustedes están oyendo bien o están oyendo entrecortado? Bien, profe. Bien, profe. Ok, porque es que el video sí lo estoy viendo mal, hasta ahorita me vi Súper por ahí. bien. Ok, muy bien. Entonces, en ese axioma número 1 de Václavic, dice que uno tiene la posibilidad de influir sobre los demás. Entonces, pregúntanse ustedes, ¿las películas tienen influencia? ¿Por qué hay niños que a los 6 años les ha dado por volar desde una ventana a un sexto piso por creerse Batman? Porque la serie ha impactado.
y porque de alguna manera muchos creyeron que la capa tenía una fuerza sobrenatural. ¿Qué es? Un medio influyendo sobre la decisión de una persona. Incluso eso puede pasar con las personas que interactúan con uno. Mira, tú puedes, es que tú, mejor dicho, ya tomaste esta decisión, hazlo, sigue por este camino. En las relaciones interpersonales, ay, ¿usted se va a dejar de esa vieja? Échela, bótela de una. ¿O usted se va a seguir aguantando ese marido? Pues ya termine con la relación y punto. Siempre hay alguien que trata de influir sobre uno y uno mismo trata de influir sobre los demás. Está en lo cierto Paul Václavic cuando dice que todo comportamiento es comunicación y que nosotros influimos sobre los demás. Claro, es un aporte y es una conclusión sobre la comunicación. Vamos a ver qué dice en el axioma número 2. Dice, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. No es solo la comunicación, el intercambio de información, sino que en esa información también se imponen conductas. Por lo tanto, él plantea dos niveles. Ya habíamos dicho que la comunicación tenía dos niveles, el nivel de contenido y el nivel de relación. En este caso, Paul Václavic está totalmente de acuerdo con que hay un nivel de contenido y un nivel de relación, solo que él dentro de su teoría lo plantea como el aspecto referencial, que es el que tiene que ver con el contenido del mensaje y con la información. Además, hace referencia a qué es lo que se está diciendo. En el aspecto conativo, que es el de las relaciones, entonces dice que es una conducta impuesta, que es lo que se llama metainformación. O sea, son las relaciones con los demás las que le van a dar valor a la comunicación. Y si en el axioma anterior decía que toda acción tiene valor como mensaje y que además yo tengo la posibilidad de aceptar, rechazar o identificar o identificarme con la información o tener en cuenta al indicio como parte de esa información, pues es lógico que forma parte de la situación relacional entre los intervinientes del proceso de comunicación. ¿Qué más dice acerca de eso? Que yo puedo estar en desacuerdo con el contenido, pero en acuerdo con la relación. Entonces, lo que alguien me contesta a mí en una evaluación, pues yo no estoy de acuerdo con lo que me está argumentando, pero me parece que le tengo afecto a mi estudiante porque considero que está en un proceso de formación. Eso es el primer punto. El segundo punto, que está en desacuerdo con el contenido y en desacuerdo con la relación. Voy a dar un ejemplo muy particular. Habrá un político en la vida que yo considere, hay un político en la vida que yo considero que es muy buen orador, es un tremendo orador, pero considero que es un peligro para la humanidad. Por lo tanto, yo estoy en desacuerdo con lo que él plantea, pese a que es muy buen orador. Es decir, válido que lo hace muy bien, pero no estoy de acuerdo con el contenido que maneja. Y como yo no le tengo afecto, pues ni creo en él, ni creo en lo que dice. Desacuerdo en la relación y en acuerdo con el contenido. Voy a hablarles del expariente, del que fue mi esposo. Yo estoy en desacuerdo con la relación porque ya esa relación pasó de castaño a oscuro y en este momento él para mí casi es como una persona del común. No, en ningún momento, digamos, se identifica como que tuve tantos años viviendo con esta persona y compartiendo con esta persona y estableciendo una relación. Pero de pronto plantea una situación que tiene validez y yo se la valido, porque considero que es una persona inteligente. Por más de que yo no esté de acuerdo en mi relación con el expariente, puedo estar de acuerdo en la lógica y en la fuerza con la que esta persona plantea sus ideas. Entonces, fíjense que en este axioma número 2 aparecen dos situaciones absolutamente fundamentales. Una, el contenido, que es el que se expresa por lo verbal, y lo verbal es lo oral y lo escrito. Y una situación de relación que tiene que ver con la pregunta del cómo, donde va lo no verbal. ¿Qué es lo no verbal? Pues las imágenes, la música, la fotografía, todas esas cosas, los gestos, todo lo que no corresponde a verbo desde lo oral o desde lo escrito. Axioma número 3.
La naturaleza de las relaciones depende de la puntuación de las secuencias de la comunicación entre los comunicantes. Entonces, obviamente, aquí nos están indicando que para yo entenderme con la otra persona, yo tengo que hacer un proceso de decodificación, codificación entre los dos. El emisor hace lo suyo y el receptor hace lo suyo. Y recuerden que se cambian de posición cuando estamos interactuando a nivel de comunicación. Unas veces somos receptores, otras veces somos emisores. Pero que cada quien hace todo lo posible por organizar el mensaje y por enviarlo de la forma más clara posible, es real. Entonces, acá nos dice Václavic que dice que la interacción se presenta como un intercambio constante de mensajes entre esos dos, entre el emisor y el receptor, y que cada uno le aporta un orden para poder entender, para poder mantener una comunicación completamente lícita. ¿Qué tal yo aquí exponiendo nuevamente, digo, en alemán y ustedes allá entendiendo desde otras lenguas distintas? Nunca nos íbamos a poner de acuerdo. Entonces, ¿qué tal yo acá exponiendo sin que tenga claridad? De pronto, haber empezado la clase por Jürgen Habermas, peor, haber empezado por Eliseo Verón, después haber empezado por Paul Václavic, luego haberle dado espacio a Jürgen Habermas y luego haberle dado asociar y luego definir qué era el signo y qué eran todos los conceptos que aparecen acá en esta presentación como glosario. Nunca hubieran entendido nada. Si llevando una secuencia lógica, a veces es difícil entender el contenido de, hasta que uno se pone a estudiar y hasta que uno puede ponerse a analizar y busca información y lee, ¿cómo sería planteando estas cosas en desorden? Lo mismo sería una serie de televisión. ¿Qué tal si nos empiezan a pasar los capítulos de la mitad y luego nos devuelven a los capítulos iniciales y luego ya finalizan la novela, pero siguen haciendo cosas? En su momento yo les conté que estaba acompañando a mi mamá en lo posible a ver una novela que se llama Todo por mi hija. Y esta novela tiene un problema. Y esta novela es que de pronto en medio de la nada dice 13 meses después y entonces se vuelan la mitad de la novela y como que con la finalidad de ganar televidentes, entonces como que le aceleran a uno los capítulos para ver qué fue lo que pasó. Y no contento con eso, de pronto se devuelven a 13 meses antes y uno dice, brutos, y ahora para ubicarme qué fue lo que pasó 13 meses antes. Entonces no sé si es una estrategia para captar la atención, pues entre otras cosas porque es una novela turca, pero yo no conozco, digamos, como la filosofía de los turcos. Ya identifiqué algo, por ejemplo, nunca justifican nada de lo que dicen. Uno acá, desde los comportamientos, digamos, como muy latinos y como muy colombianos, si se presenta un malentendido, uno lucha porque la otra persona entienda de qué es de lo que está hablando. En esa novela no. En esa novela tienen una serie de malos entendidos y nadie se preocupa por aclarar nada. Y la otra cosa es que tienen relaciones cercanas a nivel de esposos y no manifiestan ningún contacto físico de carácter cercano. Claro, eso pertenece a su conducta, entonces a su cultura, pertenece a sus creencias. Entonces, claro, yo a cualquier proceso de comunicación le tengo que dar un ordenamiento. Y si no le doy un ordenamiento, puedo lograr que el receptor de la información nunca entienda de qué estoy hablando. Por lo tanto, el mensaje no activaría una respuesta por parte del receptor de la información. Dentro de este ejercicio, pues presentamos un ejemplo de discrepancia entre dos personas, uno que invita al otro, el otro no se siente, o sea, no contesta nunca acerca de la invitación, entonces el que invitó siente que no le interesa al otro el tema de la invitación, pero también el que fue invitado desde algún punto de vista cree que definitivamente no obtuvo respuesta de el que invitó. Entonces, en este batiburrillo de explicaciones, lo que uno ve claramente es que esto de no darle secuencia a las informaciones, a la comunicación y de decodificar y codificar de forma oportuna, lo único que hace es tener una muy mala interpretación y algunos, digamos, conceptos no reales
en ese proceso de comunicación que salgan los intervinientes, que es como cuando ustedes tienen inconvenientes a nivel de sus amigos por falta de claridad en lo que está ocurriendo en su relación. Entonces aquí uno puede preguntarse quién empezó primero, quién empezó a desinformar, el que invitó o el que no respondió efectivamente con la invitación. En el axioma número 4 dice que toda comunicación es digital y es analógica. La comunicación analógica es todo lo que sea comunicación no verbal y en lo digital todo lo verbal. Entonces, ahí podemos identificarnos, vamos a ver el ejemplo, que en la comunicación digital está la palabra, la escritura, sumados estos con la acción del hablante, el habla, el código lingüístico oral o escrito. Desde el punto de vista de lo que se dice y en la comunicación analógica, todo lo que acompaña la información que a veces sirve para graficar. Piensen en la publicidad. La publicidad tiene fotos, tiene imágenes, tiene música, tiene escenas. Entonces, ahí pueden ver, por ejemplo, lo que les mandé que no pudimos ver, que es un spot publicitario que tiene como fin sensibilizar a los padres desde el punto de vista cómo los ven los niños cuando ellos consumen alcohol. Entonces, es muy importante ver esa campaña y ver cuál es la actitud de los niños, cómo caminan hacia atrás, cómo se sienten intimidados ante una presencia por allá lúgubre y cómo ven a los padres que consumen alcohol. Entonces, esas imágenes, ese tratamiento de la música, ese tratamiento de los sonidos, ese tratamiento del contexto general es una comunicación de carácter analógico y así nos comunicamos también. Lo digital es la palabra y la escritura dentro de una estructura lingüística y está el qué se dice y en lo analógico la forma en cómo se dice. El axioma número 5 de Paul Václavic dice que hay relaciones simétricas y relaciones complementarias. Las relaciones simétricas son específicamente las relaciones que son iguales. Relación entre hermanos, relación entre compañeros de trabajo, relación entre estudiantes, relación entre hijos de una familia. Mientras que la relación complementaria es la que surge cuando uno de ellos depende de la existencia del otro. Entonces, si yo soy papá es porque tengo un hijo, o si yo soy mamá es porque tengo un hijo. Y un hijo es hijo porque tiene mamá. Un estudiante es estudiante porque tiene un profesor, pero un profesor nada haría y no sería profesor si no tuviera estudiantes. Ustedes se imaginan yo acá sola abriendo el Zoom a las 8 de la mañana y empezar a hablarle a nadie, pues eso no tiene sentido. Entonces, ahí no hay una relación complementaria. Entonces, dice que las relaciones complementarias se basan en las diferencias. Hice una pregunta y es si en una relación interpersonal, o sea, una relación de pareja, existe simetría o complementariedad. Y lo que existe es simetría porque ninguno de los participantes en esa relación es más que el otro. Entonces, ahí se daría, en el caso de que el uno quisiera imponerse frente al otro, una escalada simétrica, donde yo dejo de ser igual para desestabilizar la relación de igualdad y tratar de pasarme al otro. Como cuando uno en el trabajo, uno tiene, por ejemplo, digamos, jefes de área. No son los jefes máximos, pero son jefes de área. Están en un cargo de, pues, intermedio. Tienen poder, pero no mucho poder. Tienen la capacidad de supervisar, tienen la capacidad de exigirle a las personas que están debajo de ellos. Pero entre ellos guardan una relación simétrica. Cuando uno de esos jefes de área quiere ser más que el otro jefe de área, desestabiliza la interacción y genera problemas dentro de la organización. La complementariedad rígida es cuando uno obliga al otro a verse de una manera en particular. Por ejemplo, complementariedad rígida. En la relación de padres e hijos. Hay algunas personas que identifican que los padres y los hijos deben ser amigos. Los padres y los hijos no son amigos. No deben ser amigos porque el papel del papá es corregir y orientar. Claro, uno puede establecer un nivel de comunicación con el hijo. Uno puede escucharlo,
pero siempre la posición con el hijo va a ser de consejo, siempre la posición con el hijo va a ser de orientarlo, de no dejarlo que persista en los berrinches. ¿Qué le pasa a uno cuando un chino, aparte de que ahora la ley no permite como muchas sobreactuaciones de los padres? Pero qué tal que uno tenga, yo no sé si a ustedes les ha tocado ver en los supermercados a chinos que hacen berrinche por cualquier cosa o porque lloran y se tiran al suelo y patalean porque no les compraron un huevo Kinder o porque no les compraron una paleta o porque no les compraron un chocolate y le pegan a la mamá en público y patean al papá. ¿Ustedes han visto ese tipo de cosas en los mercados, en la calle? Y el chino se tira o en las casas, porque uno ve cómo a veces el hermanito se tira para atrás de la pura piedra que tiene y entonces llora y ¡pum! Y se echa para atrás y uno es, claro, el niño sabe que manipula. A esa corta edad de tricito de persona, sabe específicamente que hacer berrinche y tirarse para atrás genera la reacción de todo el mundo. ¡Ey, cuidado! Porque uno de adulto sí sabe que si el chino se echa de para atrás y se cae y no hay nada que lo tenga, pues se puede privar, se puede hacer daño, se puede escalabrar y entonces uno no lo deja. Y uno pues a punta de consejos, como cuando uno quiere matar al marrano a punta de consejos, entonces uno le dice, mira, qué pena, pero lo que estás insistiendo no puede ser. Tú quieres hacer algo y no lo puedes hacer. Entonces empiezan las regulaciones. Mira, eres consciente de que si te estás tirando todas las materias en el colegio, vas a llegar a un punto en el que no te vas a graduar, en que los compañeros de tu colegio se van a graduar y tú no. Y entonces él empieza a contarle a uno, no, pero es que ese profesor, no, pero es que ese colegio, no, pero es que mis amigos. Eso no se hace en condición de amistad con el papá, se hace ya como último recurso para poderle explicar las cosas. Pero el papá o la mamá normalmente se sientan con su hijo para explicarle las consecuencias que esa situación tiene. Y entonces se produce una complementariedad rígida cuando el uno quiere forzar la situación de esa complementariedad. Entonces hay dilemas particulares. Aquí el ejercicio es cuando uno quiere, digamos, hacer que el otro no entienda lo que yo le estoy diciendo, sino que tenga que aceptar específicamente mi posición. Normalmente uno tiene que dialogar las cosas y tiene que llegar a acuerdos. En este caso de la complementariedad rígida es cuando existe una tirantez y la obligación del otro de entender qué es lo que tiene. Es decir, el hijo debe comprender al papá, pero no porque el papá saque una correa y le imponga que es que de esa manera es como se atienden las cosas. Entonces, bueno, en fin, eso es lo que explica Václavic. Entonces, en las relaciones simétricas, ambos interlocutores son iguales y la relación influye sobre la comunicación. En la relación complementaria hay superioridad y subordinación sin imposición, que es la complementariedad rígida. Jürgen Habermas, autor de la teoría de la acción comunicativa. Jürgen Habermas tiene un aporte muy grande a los procesos de comunicación porque se dedica al tema de la ética y dice que la interacción social del ser pasa del rito de lo sagrado a la potencia del signo lingüístico, que apoya la fuerza de la verdad, que le imprime la crítica y que las teorías de acción comunicativa están orientadas a volverse fuertes en medio de la interacción social. Pero lo más importante de este hombre es que dice que el manejo de la acción del hablante del hombre es previa, es decir, las personas tienen que organizar sus ideas, las personas tienen que revisar en su interior si lo que van a decir realmente coincide específicamente con lo que piensan, no hablar por hablar. Y que adicionalmente cuando uno interviene es porque tenía que decir algo, no hablar por hablar. Entonces, de esta forma, define los sinónimos universales del habla como pilar de la teoría y como pilar del presupuesto ético de la comunicación. Y dice que hay un primer principio que es inteligibilidad, que tiene que haber una comprensión entre los participantes en ese diálogo y que tiene que haber una claridad. ¿Recuerdan cuando yo les dije que para que uno empezara a escribir bien,
Tenía que ser claro, tenía que ser conciso, utilizar palabras conocidas, no utilizar palabras detonantes, o sea, las que desencadenan malos entendidos o que son groseras o que de pronto van a agredir a una persona desde la palabra y comprendida o entendida mal, que uno debería tener cuidado con la parte técnica, porque el tecnicismo podía, digamos, como despistar un poquito el planteamiento de claridad. Entonces, ¿qué dice Habermas? La inteligibilidad es claridad y total comprensión entre los hablantes. Que además exista una posición asertiva en la medida en que tú entiendes lo que yo estoy diciendo y desde la dimensión que te lo estoy diciendo. Perdón. Verdad para lo que se dice. Las cosas hay que decirlas tal como son. Si la mesa es verde, no es azul ni roja con pepitas. Es verde. Entonces, es verdad relativa a todo lo que la situación es, a todo lo que las manifestaciones son. No le puedo añadir cosas porque estaría faltando a la verdad. Otro concepto es el de rectitud. Si existe una normatividad vigente para actuar, pues que todo lo que se haga con respecto a la actuación del que participa de esa comunicación tenga como referencia la norma presente. Si existe, por ejemplo, una norma donde nosotros a niños menores de 6 años no les podemos revelar su identidad en un testimonio de televisión y que es necesaria la utilización de un filtro para tapar su carita, pues tenemos que hacer uso de esa reglamentación para comunicación. Hay casos donde a los niños hay que cambiarles el nombre. Fíjense que en el caso de este moreno que falleció en Estados Unidos por causa del exceso de la policía, que es de apellido Floyd, el caso en este momento se está aclarando porque un adolescente hizo un video y el video fue aportado dentro de los argumentos del abogado acusador al policía. Si no hubiera sido por ese video del adolescente, en este momento el caso no estaría para fallar que este policía va a tener una pena, todavía como en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos primero se dice si la persona es culpable o no es culpable. Luego, la norma lo lleva a uno a identificar que hay un estudio posterior para identificar qué tipo de pena es el que tiene la persona que ha cometido el acto que está por fuera de la norma. Entonces, ellos siempre tienen un proceso de análisis por las cortes donde determinan cuántos años de prisión o si es cadena perpetua o si es pena de muerte, porque en Estados Unidos hay pena de muerte, o si, por ejemplo, va a haber una sanción de privación de la libertad de 60, de 70 años, de 40, de 30, igual, para una persona que tenga 40 años, una pena de 60 es condenarlo a cadena perpetua, porque pues ¿quién sale a los 100? Pues nadie. Entonces, específicamente, lo que se quiere plantear es que en todo proceso de comunicación debe haber una rectitud. ¿Y por qué rectitud? Si dentro de mi código establecido no utilizas malas palabras para referirte a mí, si no utilizas la agresión, tocar, empujar, pues eso es lo que debe primar en la situación para que esa comunicación se dé en condiciones de rectitud. A nivel de veracidad es que cuando uno siente algo, uno debe decir lo que siente, no debe decir, no, tranquila amiga, no, yo sé que no, tú no tuviste la intención de hacerme pasar un mal rato y por dentro estoy, pero esta vieja dice que es amiga mía y mire todo lo que me hace pasar. Entonces yo tengo que, desde la veracidad, evitar romper el proceso de comunicación porque no digo realmente lo que siento. Entonces, Jürgen Habermas presenta sus 4 preceptos que le dan validez al habla: inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad. Sin esos postulados no es posible hacer una comunicación.
Entonces dice que el lenguaje busca ayudarnos a comunicarnos y para poder comunicarnos son precisos estos 4 supuestos que nos obliga a cumplirlos y que adicionalmente la estructura del hablante, o sea, la posibilidad de comunicación no se usa ni para engañar, ni para estafar, ni para manipular, ni para hacer al otro caer en desgracia. Es decir, la comunicación se hace específicamente porque es una situación de carácter natural que debe hacerse dentro de un parámetro ético. Entonces, la teoría de la acción comunicativa, que es la obra de Jürgen Habermas, aborda la teoría de la acción y su funcionamiento racional a partir de pretensiones fundamentales. Una, desarrollar un concepto de racionalidad más allá de los postulados que son subjetivos o individuales de la filosofía del momento. Elabora nuevas concepciones de sociedad y, es una teoría crítica de modernidad dando respuesta necesaria, digamos, para retomar su proyecto original. Pero eso es información, digamos, colateral con respecto a lo que hace Habermas. Que la teoría se basa en una comunicación que se refiere a la acción social del lenguaje, es decir, al papel que juega el lenguaje dentro de la sociedad. Y dice que para poder llegar a esto tenemos que entender el contexto social en el que se dan las comunicaciones y que eso corresponde a un sistema complejo y a un sistema estructurado. Es decir, no es solamente identificar por qué los individuos hablan así y por qué transgreden las normas, sino simplemente que hay que corresponder a lo que se ha fijado socialmente como correcto para poder interactuar de manera social. Adicionalmente, que para poder actuar hay que tener en cuenta las normas o reglas que son parte de la interacción social y que deben ser entendidas desde su naturaleza y no con intersubjetividad. Intersubjetividad es lo que yo le pongo desde mi visión particular. No, aquí hay que verla desde la visión del conglomerado. Entonces, cuando yo veo que el conglomerado o que la mayoría o que todas las personas por convención o por acuerdo determinan qué puntos suspensivos, ahí es donde surge el acuerdo, donde todos en sociedad podemos identificar qué estamos haciendo. En este caso, se dice entonces que del acuerdo pasamos al consenso y que la verdad se convierte en un enunciado y la veracidad en formulación. De esta manera se transforman los procesos de convicción en comunicación. La teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica es una teoría de Harold Laswell que surge en 1927 con un libro que se llama Técnicas de propaganda de la Guerra Mundial, donde donde él plantea específicamente que en la comunicación es muy posible manipular, que fue exactamente lo que hizo el gobierno nazi con toda su gente y que es una forma eficaz de mediación entre la situación de carácter político, esa filosofía que se teje en torno a un movimiento político y la forma como se actúa. Dice además que esta teoría nace en un momento de tensiones mundiales, porque pues lógico, pues si estábamos en Primera Guerra Mundial, pues la cosa, digamos, se ponía complicada y que ellos lograron con esa intervención de todo lo que se decía, formar un concepto de opinión pública. Al formar ese concepto de opinión pública, entonces eso en los años 30 determinaba que Goebbels pudiera mantener a Hitler en el poder y desde dónde hacía sus acciones, desde el Ministerio de Instrucción para el Público y la Propaganda. Todo lo que salía de allí era totalmente controlado y además había una respuesta por parte de la gente y era que igual pensaban y validaban que lo que estaba haciendo el gobierno nazi era lo corriente. Entonces, este señor que se llama Harold Laswell es considerado uno de los pioneros en investigación sobre comunicación por el año en el que realiza su trabajo y digamos que lo importante de esto es que se concluye que la manipulación a través de la utilización del lenguaje es posible, que los medios de masa o los medios masivos son los que se utilizan como vehículo para que ese mensaje llegue a las personas, que es muy posible inyectar esta forma de pensar
en las personas y por eso recibe su teoría el nombre de la aguja hipodérmica, porque es la que se inocula en la mente de las personas, como cuando a uno le ponen una vacuna y la aguja entra y se deposita el liquidito que va a hacer contrarrestar, digamos, los efectos, en este caso, pues como está pasando con el COVID, finalmente que nosotros vayamos a tener una minimización de los síntomas, porque es que no es que se erradique el virus y que ya no nos vuelva a dar COVID, además el alcance de las vacunas es muy corto y lo que vamos a tener que hacer durante mucho tiempo es vacunarnos, vacunarnos, vacunarnos hasta crear las defensas que el cuerpo necesita tener para rechazar al virus. Entonces, de la misma manera, la aguja hipodérmica entra de a poquitos para hacernos pensar, para recibir ese estímulo, que es lo que va a activar una respuesta por parte del receptor de la información y que el emisor consiga los objetivos. Entonces, estamos hablando de una teoría que habla de la causa y del efecto y por qué los medios de comunicación pueden influir específicamente en las personas. Entonces, digamos que el mensaje se inocula o se manda específicamente a un individuo, pero sin necesidad de intermediarios, sino que es directo del medio directamente a la persona. Entonces, también dice que el mensaje no necesita ser verificado porque su contenido es incontrastable por el hecho de que el medio de comunicación o los llamados líderes de opinión lo afirman. Entonces uno dice, ah, no, eso fue que lo dijo fulano de tal y como lo dijo fulano de tal, yo lo creo. Tiene relación específica con Václavic, cuando Václavic dice en su axioma número 1, yo tengo la posibilidad de influir sobre los demás y es real. También publica la teoría de las 5W, que se llama Estructura y Comunicación de Masa, su libro de 1948. Siempre al final de una guerra produjo un libro y del libro salió obviamente la explicación de una teoría. Y entonces en estas 5W nosotros encontramos que pues se llama así porque todas las palabras empiezan por W en inglés, y que es un modelo de la escuela conductista y que pretende estudiar el ámbito de los actos comunicativos y que esas preguntas reúnen todo lo que la persona necesita saber y que también lo utilizamos nosotros como una forma de poder plantear la información de la manera más concreta a partir de nuestro ejercicio de carácter periodístico. Entonces se involucra al quién, se involucra al qué, al cómo, al cuándo y al dónde. Y entonces, dentro de esto, no solamente encontramos que es una metodología desde el punto de vista de la comunicación profesional, es decir, desde el punto de vista de los medios de comunicación, sino que también es parte de la solución a los problemas de la humanidad, porque lo encuentra uno en el planteamiento de las estrategias y todas estas cosas. Entonces, en fin, vamos a dejar aquí, creo que hasta acá hay una revisión específica de lo que hemos venido. Esperaría que fuera de su completo entendimiento, que a las personas que no han estado en clase por una u otra razón, como por ejemplo Lucho que entró tarde, el ejercicio les sirva para poder entender de qué ha sido, digamos, pues el contenido de lo que se ha perdido y al resto, pues que sirva de herramienta para que puedan hacer su análisis semiológico y tengan una claridad de lo que ha sido el contenido de esta materia. ¿Algún comentario? Profe, una pregunta. Señor. O sea que serían, me repite los autores, Václavic, de Saussure, ¿cuál otro son? ¿Cuántos son? Cuatro. El primer autor que vimos se llama Ferdinand de Saussure. Ok. El segundo se Sí. llama Eliseo Verón. El Eliseo Verón. tercero se llama Paul Václavic. Ok. El cuarto se llama Jürgen Habermas. Okay. Y el quinto autor se llama Harold Laswell. Todos con teorías. Son 5 entonces. Sí, todos con teorías distintas que nos ayudan a comprender el proceso de comunicación. Listo, profe, gracias.
Debo aclararles que son como 100 y tanto de teorías validadas ahora. Imagínense uno ver apenas 5. Es como bien complejo, pero bueno, por lo menos ya tienen la base fundamental para poder revisar y estaríamos, digamos, como con una curiosidad de poder continuar con este proceso. ¿Algún comentario, algo que quieran saber, algo que quieran aclarar? Profe, Señor. yo del trabajo que tenemos de la película, puedo hacer, a ver, como yo le estoy ayudando a un amigo, yo le consigo las cosas para la película. Yo soy algo de campo, ¿cierto? Pero me gusta, él va a hacer, se va a hacer una película, una serie, en película, en cine. Y es de más allá del, o sea, mejor dicho, después te doy el título bien y quiero hacer el análisis. No existe la película, está escrita. O sea, No. ya van a empezar a... Tiene que existir la parte que vamos a ver, la parte sobre la cual se hace el análisis, porque esa la vas a proyectar aquí, o sea, en algún momento vas a traer el fragmento de YouTube, en algún momento vas a traer el fragmento copiado y vas a tener los minutos sobre los cuales hiciste el análisis. ¿Sí me entiendes? Bueno. Entonces no es algo que no exista, sino que tiene que existir ya. Para que conozca más de Medellín un poquito, entonces yo pensé también en La Vendedora de Rosas. Eso me parece perfecto. La vendedora de rosas está chévere. Sí. Sí, claro. Ya fue un tendrías que identificar específicamente sobre qué parte podrías presentar el trabajo, pero está bien. Ok, entonces lo dejamos como la vendedora de rosas, Lucho. Sí, quería hacer algo también bien conocido. Pensé como Betty la Fea, algo así, pero La Vendedora de Rosas muestra mucho Medellín. Sí, claro. Puede ser por ahí. Me parece interesante. Muy bien. Muy social. Sí, así es. Muy Listo, gracias. social y está todo como muy claro. Bueno, entonces, mis queridos chinitos, Dios los guarde. Que tengan una buena clase con el profe Orlando y cualquier duda, cualquier cosa que tengan, nos van contando o me van contando. Gracias, Ángelo, por colaborar y me contarás entonces mañana quién empieza y tú coordinarás las presentaciones, ¿ok? Sí, profe, ya estoy coordinando eso y también para recordarles lo de la semana que viene, ya prácticamente que están todos los temas, entonces para la gente que falta, por favor díganme y yo le voy a enviar los temas, que quedan algunos pocos, queda linking, queda por ahí, sí, algunos otros temas, bueno, pero yo se los envío. Ok, bueno, Ángelo, muchas gracias. Bueno, gracias. Un buen día para todos, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Profe, gracias. Chao, Gracias. profe. Muy amable, muchas gracias. No, señor, gracias, chao.